Hola a todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompaña mi coanfitrión de siempre, pana de la universidad, Fermín. Épale, Fermín, ¿cómo estás? Un saludo a todos y bienvenido a la conversación de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos el placer de tener un invitado sumamente especial. Se trata del profesor Robinson Rivas, el director de la Escuela de Computación de la UCB. Bienvenido, profesor Rivas. Es un placer tenerlo de invitado hoy. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente la estaba esperando con mucha ilusión. Ah, bueno, y nosotros a usted, por supuesto, nos encanta tenerlo aquí hoy. Muchas gracias por su presencia y por su tiempo y la disposición de estar con nosotros el día de hoy. Le voy a ceder la palabra a Fermín para que lea un poco de su trayectoria profesional para aquellos que no están familiarizados con ella. Fermín. Claro que sí, gracias Daniel. Y de nuevo, muchísimas gracias, profesor Robinson, por el apoyo y por estar con nosotros el día de hoy. Tengo enfrente de mí una reseña bien resumida de su experiencia profesional y formación académica. Vamos a tratar de ir por las partes, digamos, más importantes. Entiendo que tiene una licenciatura en computación en la Universidad del Zulia, por allá por el 94. Luego hizo una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Simón Bolívar. Y veo que tiene un título de ingeniero del Centro Internacional de Okinawa en Japón en el 99. Bien interesante. Ya vamos a tocar ese tema por allí más adelante. En el desempeño profesional, bueno, tiene una carrera increíble como docente desde el año 95. Se especializa en las áreas de lenguajes de programación, estructuras de datos, sistemas paralelos y distribuidos. De hecho, yo lo recuerdo en el área de sistemas distribuidos y computación de alto rendimiento también. Ha sido tutor de más de 40 trabajos especiales de grado en la UCB, en el área de sistemas paralelos y distribuidos, autor de más de 20 artículos expuestos en congresos nacionales e internacionales de computación, jurado nacional e internacional de los maratones de programación ACM patrocinados por IBM. Eso lo vamos a estar tocando también, su labor en el campo de las competencias de programación. Instructor certificado de la Cisco Networking Academy, instructor y asesor especialista en Java, Linux y sistemas distribuidos. Y pare usted de contar, por ahí sigue las contribuciones y todo su trabajo, de verdad impresionante, la labor que ha hecho como docente, como profesor. La deuda que tenemos todos los alumnos con ustedes es, bueno, inmensa. Y ese trabajo en particular con las competencias de programación es algo de verdad que único y especial. Así que eso también lo vamos a estar hablando. Gracias de nuevo. Dicho sea de paso, vamos a arrancar ahora con algunas de las preguntas y queríamos comenzar con cómo decidió estudiar computación. ¿Cómo fue ese proceso de decidir irse por computación, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchachos. Realmente un verdadero placer conversar con ustedes. Bueno, vamos a empezar por ahí. Sí, resulta que yo siempre tuve una facilidad para las matemáticas. Me gustan mucho las matemáticas desde niño. Y bueno, era mi natural. Yo me debatía entre estudiar matemáticas cuando estaba en el liceo, pero también me gustan las humanidades, las letras. Y entonces yo pensaba inscribirme en letras o en comunicación social. En eso estaba en el liceo y fue muy bien. Pero fíjate una anécdota curiosa. A diferencia de muchos de tus invitados, yo soy del Zulia, soy orgullosamente maracucho. En Maracaibo no había escuela de computación. Y en el año 1986, yo me gradué en el 87 de mi liceo. En el 86 se empiezan los estudios para crear la escuela de computación y la primera corte se creó en el año 1987. Entonces, cuando se creó esa primera corte, bueno, era un boom, algo muy interesante. Mi mamá me inscribió, literalmente. Ella me inscribió, me dijo, no, para que hiciera la prueba. Y yo fui a hacer la prueba en la universidad. Era la primera vez de la primera corte para integrar estudiantes en el primer semestre de computación en el Zulia. Y bueno, yo presenté la prueba, recuerdo que el número de estudiantes que presentaron eran 850 estudiantes que presentaron ese día, por supuesto, pruebas presenciales. Vi gente que salió llorando de esa prueba y ya, me parece que la prueba realmente no había estado gran cosa, ¿no? Pero bueno, no es por, digamos, no es por jactancia, pero
bueno, hice mi prueba, me pareció que estaba bien. Y cuando salieron los resultados, salí seleccionado. Fui uno de los primeros 50 que entró a estudiar computación en Luz. Y bueno, una vez que tuve ese cupo, pues bueno, por ahí me fui. Me empecé a estudiar computación, hice algunas materias en paralelo con matemáticas. Después, por supuesto, mi gusto se mantenía intacto y estando en cuarto semestre empecé a estudiar en paralelo también la escuela de letras para sacar las dos carreras, letras y computación. Pero la computación me atrapó. Me atrapó porque, digamos, si te gusta la matemática y empiezas de repente a programar y empiezas a ver aplicaciones interesantes de la matemática, cuando empecé a ver las matemáticas discretas se abrió un mundo súper interesante para mí y que eran problemas que yo había visto en el liceo, en las Olimpiadas de Matemáticas, pero no había visto alguna aplicación práctica de eso. Y cuando empecé a ver esas cosas, los grafos y eso, bueno, definitivamente ya me atrapó el mundo de la computación y ahí me quedé. En definitiva me gradué en computación, no terminé las otras carreras, las avancé, pero no las terminé. Y bueno, de eso estamos hablando de un muchacho de 17 años, ya pasó de los 50 y me sigue gustando, me sigue fascinando, me sigue asombrando el poder del cómputo y la maravilla que significa que nosotros podamos controlar eso, dirigir eso. O sea, eso me fascina y me ha gustado mucho. Y ahí me quedé en la escuela de computación. Una cosa curiosa, Fermín, Daniel, yo no soy de la primera promoción de licenciados en computación, en Luz, porque nos hicieron una trampa. Después que nosotros comenzamos, y le dieron la oportunidad a estudiantes que ya estaban en la universidad, particularmente en matemáticas o en ingeniería, de cambiarse de carrera. Entonces ellos se cambiaron de la carrera y cuando entraron ya tenían un par de semestres más que nosotros. Entonces tengo muy buenos amigos de los cuales tengo grandes recuerdos con mucho cariño, pero ellos nos ganaron por una cabeza, porque ya ellos tenían un par de semestres adelantados en la universidad y no entraron como nosotros el primero, pero ya habían visto las matemáticas, habían visto algunas cosas más en su carrera en ingeniería. Entonces yo terminé siendo de la tercera promoción, en la tercera promoción. Pero es, digamos, es una curiosidad interesante. Seguimos siendo, digamos, de los pioneros de la computación en la Universidad del Zulia. Claro, ellos ya bien habían cursado. interesante eso. Sí, y yo me imagino que en parte lo hicieron como como era un programa nuevo, para atraer gente y para crecer pues esa comunidad estudiantil de esa nueva carrera, ¿verdad? Se los trajeron de otras escuelas, fue por eso que se trajeron a la gente. En realidad lo que quisieron hacer efectivamente era tener más estudiantes, porque se necesitaba que la carrera, el ingreso era anual. Entonces ocurrió una cosa que probablemente ocurrió en los años 60 en la central, y es que al ser el ingreso anual y tener algunos pocos estudiantes, durante algunos años, incluso cuando yo me gradué, éramos muy poquitos en la carrera, porque entraban solo 50 al año y bueno, tenía que esperar otro año para que entraran 50, de esos algunos se retiraban, después otro año después 50. Total, cuando yo me gradué no éramos 200 o 300 estudiantes en la carrera, una escuela bastante pequeña. Entonces, bueno, se le dio la oportunidad a estos jóvenes, pues, a estos muchachos que habían empezado. Pero bueno, es una anécdota, pero fue muy divertido porque ellos abrían las materias, es decir, nunca se había dado en el Zulia las materias de estructuras de datos, ellos fueron los primeros. Nunca se habían dado las materias de base de datos, hubo que buscar un profesor, etcétera. Ese tipo de cosas fue interesante. Entonces, todo fue una innovación con nosotros y fueron, digamos, ese sentimiento de ser pionero te deja siempre marcado, ¿no? La sensación de haber sido los primeros. No fuimos los primeros en Venezuela, pero fuimos los primeros en el Zulia y vimos cómo se nace una escuela, cómo se resuelven problemas, cómo buscan los profesores, cómo crean los laboratorios, cómo arrancas una materia y entonces un profesor empieza a preparar la materia sobre la marcha porque, bueno, no tienes nadie formado. Ese tipo de cosas las vivimos, pero fue muy delicioso, fue súper interesante. ¿Qué recuerda de los profesores, de esos primeros profesores, de dónde venían, cómo se fue? Porque claro, este es un nuevo programa en el Zulia, necesitaban profesores ya, digamos, en las distintas materias y eso. ¿De dónde venían? ¿Cómo se gestionó eso? La historia es bien curiosa. La Escuela de Computación nace por iniciativa de un grupo de profesores de matemáticas que, por casualidades históricas, es muy parecido a lo que ocurrió en la central en los años 60. Eran profesores chilenos, argentinos, que venían de otra ola de represión en el sur, como la que ocurrió en los 60, pero en este caso en los 80. Y estos profesores chilenos, argentinos, uruguayos, particularmente recuerdo uno con mucho amor, que es mi profesor Eber Nieto, digamos, es nuestro maestro.
Ellos fueron los de la idea de crear la escuela de computación junto con un grupo de profesores de ingeniería del Zulia, y la crearon en la Facultad de Ciencias. Y lo curioso de eso es que el pensum básicamente era una copia al carbón del pensum de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, la influencia de la Universidad Central en ese momento era aplastante. Más o menos al mismo tiempo que se creó la licenciatura en computación nuestra, un par de años después se creó la de la UDO. Tuvimos la oportunidad de ir a la inauguración de esa escuela de computación y conocer a sus primeros estudiantes también, en un encuentro que hicimos de estudiantes. Y el pensum era el mismo. Y en la Carabobo el pensum era casi el mismo. Es decir, ¿qué se hacía? Había que promover los estudios de computación de alto nivel en Venezuela y lo más fácil era copiarse el pensum, digamos. Ahora, ¿qué pasaba con mis profesores? Casi todos mis profesores eran matemáticos, eran de formación muy dura, más o menos lo que ocurrió en los primeros años en la central. Desde luego, ninguno era licenciado en computación de luz, porque no había ni un solo licenciado en computación de luz. No teníamos ni un solo licenciado en computación, de hecho, de ningún lado. Teníamos 2 profesores ingenieros graduados en la Bolívar, que nos dieron clase a nosotros. El resto eran profesionales que, bueno, estaban capacitados en sus áreas. Habían profesionales que tenían años trabajando en bases de datos en Maracaibo, habían hecho cursos, trabajaban en la industria petrolera, etc. Y esos profesionales, pues, terminaron engrosando el plantel profesoral. Pero básicamente fue esa experiencia de iniciar la carrera. En el área de redes, por ejemplo, el mismo profesor nos dio 3 materias de redes que vimos. Una electiva que había en la época y luego una electiva avanzada, dos materias de redes que yo tomé. Porque no había nadie más en la universidad que diera esos cursos y que supiera de eso, por ejemplo. Y ese era un profesor de ingeniería. Con el tiempo, uno de mis compañeros, que entró un año después que yo, al graduarse en la licenciatura en computación, él se ocupó del área de redes, hizo un posgrado en redes y él se ocupó. Pero eso fue pasando poco a poco. Tuvimos la fortuna de ver ese proceso. En principio todos los profesores eran de otras cosas. Incluso teníamos un profesor que era economista y nos daba algoritmos, porque había hecho un curso de programación en la Facultad de Ingeniería en el Zulia. Por ejemplo, te doy ese ejemplo. Pero lo bueno, digamos, es que en ningún momento tuvimos una sensación de que nos estaban pirateando o que estaban haciéndolo para salir del paso. Estos profesores realmente le ponían mucho empeño, sobre todo los de formación más matemática, dan unos cursos con muchísima formalidad. Y bueno, eso marcaba la forma de dar la computación en los años 80, que era básicamente lo mismo que ocurría en la Simón Bolívar y en la Universidad Central. Entonces, digamos, tuvimos esa formación, vamos a decirlo así con esta palabra, tuvimos esa formación de carambola. Ellos fueron formados en esas escuelas y ellos nos formaron a nosotros, con la esperanza que luego nosotros formáramos escuelas también en el sur. Buenísimo, buenísimo. Interesante ese impacto que tuvo el Pensum y ese programa de la UCB en estas otras universidades del interior del país. Bien, bien interesante eso. Daniel, ¿tú quieres continuar con algunas preguntas? Sí, cómo no, claro. Y de nuevo, en el tema de aquella época, ¿qué materias se le hicieron más difíciles? Y, en opuesto, ¿cuáles fueron sus materias preferidas? Bueno, difíciles, probablemente investigación de operaciones. El semestre que hice investigación de operaciones estaba realmente loco. Estaba viendo como 12 materias de la universidad, entre computación, letras y unas electivas que tomé en matemáticas. Y bueno, y además me metí en muchas actividades, pues. Era ese tipo de estudiantes muy curiosos, pues, que me metí en todo. Y en ese semestre de investigación de operaciones no le puse el rigor suficiente y me resultó difícil. Luego esa materia... Creo que podemos, todos nosotros podemos estar relacionados a eso. No, pero fíjate que la segunda vez que la vi me pareció una tontería, solo que no le había dedicado lo suficiente. Quizás esa materia fue la que me resultó un poquito más complicada, pero en general, te digo, y de nuevo sin jactancia, la carrera me pareció... las materias me gustaban. Es que es eso, cuando estás en una cosa que te gusta, claro. Todo te va muy bien. ¿Cuál le gustó más? ¿Había una que sobresaliera porque, oye, esta materia sí me encanta? No, en las de programación, porque eso era un mundo para mí. Estoy hablando de una época en la cual entre todos nuestros compañeros, que éramos 50, había una computadora. Entonces pasábamos el día en la universidad, en los laboratorios de la universidad, porque no ibas a tu casa a hacer nada. Yo conservo, con muchísimo cariño en mi casa, guardado en una caja, algunos de los programas que hacía a mano. Es decir, me sentaba a hacer los programas a mano para luego tener la oportunidad de transcribirlos y probar si eso funcionaba.
y ese ejercicio de programar a mano, bueno, eso era bien interesante. Pero la primera vez que hice un programa y corrí una computadora, de hecho les digo, de verdad, la primera computadora, el primer PC que yo toqué fue el de la universidad, la primera vez que tuvimos la primera práctica de algoritmos. Nunca había tocado, de verdad, se lo juro, nunca había tocado un PC. Y cuando vi lo que podía hacer, las 4 tonterías que podía hacer, y la primera práctica haga un if, haga un for, y vi lo que se podía hacer, bueno, eso ya definitivamente eso me encantó. Otras que me gustaban en el área de las matemáticas discretas. Se me daban bien, se me daban fácil, el álgebra me encantaba. Y les cuento una anécdota interesante. El primer examen que hicimos de álgebra en el primer semestre, el segundo semestre, yo presenté ese examen y me fui. No me acuerdo qué otra cosa estaba haciendo, de verdad. O sea, me fui de la escuela. Cuando vine el otro día, vi las notas, me dijeron que saqué 14 y me dio como una depresión. Me sentí malísimo. Yo jamás en mi vida había sacado un 14. Y dije, no, voy a tener que ponerme serio porque la universidad es cosa seria. Ya no puedes estar con los jueguitos, no puedes, en el primer semestre había sacado 20 en línea, una cosa loquísima, las materias eran muy fáciles. Yo dije, no, aquí no puede ser. Me volví a ir y cuando volví al otro día, mi compañero me decía, no, que está todo el mundo llorando porque nada más pasaron 2, un tipo con 14 y una con 10. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, habíamos presentado 28 gente ese examen y yo lo había pasado con 14 y una compañera lo había pasado con 10 y los demás todos raspados. Entonces, cuando me puse a ver qué era lo que estaba pasando, ahí dije, no, ya va. Vamos a tomar esto con calma. Esto no es un juego, pero tampoco creas que vas a estar sacando 20 todo el tiempo. O, por supuesto, no saqué 20 casi más nunca. Pero eso me despertó. Pero fíjate, se me hacía bien el álgebra. Me gustan esas cosas. Me gustaba el álgebra. Probablemente, si yo fuera estudiante de computación hoy, probablemente no tomara materias en el área de ingeniería del software, por ejemplo, el sistema de información. Quizás no tomara por esa área, no me llama tanto la atención. Cuando la vi, bueno, la probé ya, pero esa área no me gustaba tanto. Me gustaban más las de tipo programación y las de tipo más matemáticas. Esas eran las que realmente me enamoraban. Las demás, bueno, las pasaba y ya. Pues. No sé si hubiera tomado redes también, aunque después las estudié y las profundicé, pero en ese momento tampoco me llamaron la atención. Lenguaje de programación, por Dios. Lenguaje de programación era una adoración para mí. Las materias de esa área. Está muy bueno ese cuento. Y cuando escribía a mano, ¿lo hacía en pseudocódigo o lo hacía en algún lenguaje en particular? En Pascal. Oh, wow. En Pascal. A nosotros, el primer semestre nos los dieron en Pascal, en mi sección, porque en la otra sección les daban Lisp. Entonces, pero luego todo fue en Pascal y después en C. Pero en general yo conservo esos papeles que tengo escritos en Pascal. Escritos todos en Pascal. Hace el año pasado una amiga, compañera mía de estudio, graduada conmigo en esa época, en el grupo que tenemos de los compañeros, preguntó si alguien recordaba a Pascal porque a su hermano le estaban haciendo una pregunta. Y yo levanté la mano, dame acá para ver. Y le hice un programita el año pasado en Pascal. Mira, se revivieron 400 neuronas reviviendo eso. ¿Cómo hacer un programa en Pascal? O sea, después de la universidad nunca más usábamos eso. Y te puedo decir, el año pasado, para ayudar al hermano de una amiga, volví a ver Pascal y bueno, pues me divertí. Eso me divierte, eso me entretiene realmente. ¿Y llegó a ser preparador de alguna materia de esas que menciona? Fíjate lo curioso, en la carrera no teníamos preparadores. Es decir, como nosotros éramos los primeros, a lo sumo tuvimos un preparador que era uno de nuestros compañeros más avanzados, que él sí venía de matemática, él tenía como sexto semestre de matemática y se cambió a computación, entonces él nos daba una preparaduría de álgebra y luego nos daba una de cálculos numéricos. Pero yo no fui preparador, no teníamos esa figura. Ya cuando yo me iba a graduar, sí se creó la figura de los preparadores, entonces algunos de nuestros compañeros fueron preparadores de los chicos que venían después, pero no fui preparador. Lo que sí hice toda la vida, desde que entré, era trabajar con mis compañeros y ayudarlos. Entonces, realmente es un natural para mí, me gusta eso, pues, enseñar a la gente, ayudarle y colaborar. Y me senté muy bien haciéndolo. Entonces, no había preparador, pero en el área de programación, nos reuníamos, otro compañero y yo, a darle clase a nuestros compañeros, a explicarles ese tipo de cosas. Pero no, la figura de preparador nació después que nosotros nos graduamos. Porque, bueno, como te digo, no habían tantas formalidades y no había la estructura y
no había un montón de cosas pues, en el momento que nosotros arrancamos. Solo recuerdo haber tenido este preparador, este compañero, que ya había visto esas materias en matemáticas unos semestres antes y él nos daba las preparadurías de álgebra y cálculo numérico. De resto no lo tuve. Y no fui preparador por eso, sino con mucho gusto lo hubiera sido, sin la menor duda. Porque digamos, parte de las cosas que me atraen y me gustan también. Oye, sí, qué curioso, ¿no? Que no hubiesen preparadores, pero ya, eso se entiende. Mira, entonces pasando ya a otro punto, quizás abandonando un poco el tema de la época cuando fue estudiante, y pasando un poquito más al tema de la transición a la Universidad Central, ¿nos puede contar un poquito acerca de cómo fue esa transición cuando llega a la Universidad Central? Sí, fíjate, yo tenía claro que quería seguir estudiando. Cuando ya estábamos cerca de graduarnos, la mayoría de mis compañeros, incluyéndome a mí, nosotros fuimos becados por la empresa Maravén, una de las filiales de PDVSA en la época, y las becas eran bastante generosas. Las becas, ellos lo decían claro, no generan ninguna obligación ni para el estudiante ni para la empresa. La empresa no estaba obligada a contratarte y el estudiante no estaba obligado a irse con la empresa tampoco, ¿no? Pero resultó que, por cosas naturales, la mayoría de mis compañeros se fueron para la empresa petrolera, o sea, justo cuando ya nos estábamos graduando. De hecho, mis pasantías fueron en la empresa petrolera. Pero yo no me quise ir por la parte de la empresa petrolera. Yo estaba clarísimo, me llamaba más la atención seguir estudiando y entrar como profesor en la universidad. En este caso, yo pensaba entrar en la Universidad del Zulia, hacer algún posgrado para venirme a la Universidad del Zulia. Y justo cuando yo me estaba graduando, le llegó un correo electrónico a uno de mis profesores. En esa época el correo electrónico era una rareza absoluta. Yo vi el arroba y yo no sabía lo que era el arroba, pero me decían, no, fíjate, lo está enviando. Y resulta que lo estaba enviando un profesor que se llamaba Hugo Segura. Hugo Segura mandó un correo pidiendo que estaban abiertos unos concursos de la central, que estaban buscando gente, que querían gente que fuera pilas, que le gustara la docencia, qué sé yo qué cosas, varias cosas ahí. A mí me llamó la atención. Yo había planificado ya venirme a Caracas para hacer un posgrado en la Universidad Simón Bolívar, que era la que daba el posgrado en lenguaje de programación. En la central había posgrado, pero no en el área de lenguaje de programación, en la Bolívar sí, como eso era lo que más me gustaba yo. Ya yo había venido a la Bolívar para inscribirme en ese posgrado. Y cuando me vine a Caracas, a finales de julio del 95, a hacer mis trámites del posgrado, pasé por la Universidad Central y pregunté por lo del concurso. Me atendió una profesora, Nora Montaño, profesora de ustedes también, buena amiga. Ella era jefa del departamento en ese momento. Me dice, bueno, mira, nosotros ya estamos por salir de vacaciones. Bueno, no, que yo vi que el profesor Hugo Segura. Hugo Segura, no, ese no es ningún profesor, ese es un estudiante de la universidad. Él es del centro de estudiantes, no sé qué. Sí, pero bueno, esto que están buscando profesores. ¿Y en qué área? En lenguaje de programación, no sé qué. Como llevaba todo mi currículum y todas mis cosas para el posgrado, dejé una copia ahí en la central. Y para sorpresa mía, me seleccionaron y me llamaron de inmediato. Entonces, entré en la central por carambola. Realmente mi venida a la ciudad de Caracas era para la Universidad Simón Bolívar, no era para la Universidad Central. Y efectivamente eso fue a finales de julio del año 95, y en septiembre, cuando empezaba el año escolar en la Bolívar, yo comencé como estudiante de posgrado en la Bolívar y a dar clases contratado convencional en la Universidad Central. Entonces fue maravilloso porque de inmediato, recién graduado en noviembre del año anterior, entré a la Universidad Central como profesor. O sea, no podía pedir más nada. O sea, me sentía en el cielo, ¿no? Dando clases, en ese caso me pusieron a dar clases de algoritmos y programación. Los salones eran masivos, tenían cientos de estudiantes y bueno, les faltaban un par de profesores, me contrataron, me dieron esa confianza. No tenía experiencia docente en la universidad, pero tenía montones de certificados de haber dado clases. Yo daba clases de cursos de programación, daba clases en cosas privadas en Maracaibo, daba clases de muchachos. Entonces, esa parte sí la tenía, pero no había dado clases en la universidad. Eso, no había sido preparador, por ejemplo. Pero bueno, me dieron esa confianza y ahí entré en la Universidad Central. Y bueno, ahí se fue decantando el asunto. Poco a poco le fui dando más dedicación a la Universidad Central. En la Bolívar no me hicieron una oferta particular de trabajo, yo era auxiliar de investigación en la Bolívar. Y bueno, tuve la enorme fortuna, porque fue una suerte, de
haber llegado un día a Caracas y al otro día estar trabajando en las dos principales universidades de la ciudad, porque estaba como auxiliar de investigación en la Bolívar y como profesor en la Central. Pero bueno, eventualmente me subieron la dedicación, me preguntaron si quería hacer dedicación exclusiva en la Central, pregunté si eso no iba a tener problema con el posgrado, por supuesto no, y bueno, nada, me quedé en la Bolívar solo como posgrado y ya me vine a dar clase en la Central, pues, y ahí me terminé de formar en el área docente. Esa fue la historia, fue una historia de casualidades una detrás de la otra, casualidades afortunadas, digamos, una serie de eventos, en este caso, afortunados para mí. Y bueno, llegando, ¿qué más iba a pedir? Recién graduado, quería dar clase en la universidad, a la semana estaba dando clase y nada menos que en la Universidad Central de Venezuela, o sea, era de no creérselo. Cuando yo me devolvía a Maracaibo, que viajaba cada 2 semanas, era de no creérselo, que ya yo estaba dando clase en la Universidad Central. Lo primero que hice fue sacarme un carnet. ¡Wow! ¡Qué orgullo!, ¿no? Sí, lo tengo por ahí todavía. Oye, buenísima esa historia. Sí. Profesor, le pregunto qué recuerda de esa época haciendo una maestría en la Bolívar y dando clases en la Central. Yo me imagino que debe tener una que otra anécdota de las cosas que de repente disfrutó más, de las que se le hicieron más difíciles, no, muchísimas más divertidas, no sé. Algunas de las cuales no podré contar en este canal, ¿no? Pero una de las primeras cosas, por ejemplo, fue que yo me vine a vivir en una residencia cerca de la Universidad Simón Bolívar, una residencia estudiantil, donde compartí con muchachos que hoy son grandes amigos. 30 años después somos grandes amigos. Ellos eran estudiantes de pregrado en la Bolívar y yo era estudiante de posgrado en la Bolívar, pero era profesor en la Central. Y en esa misma residencia, era una casa muy grande, que tenía alquilado habitaciones. En una casa, en un anexo, vivía una pareja de personas. Una de ellas se llama la señora Alicia, con sus niños. Y resulta que Alicia ella era la propietaria o tenía la franquicia del Cafetín de Humanidades de la UCB. Entonces, en alguna noche que yo llegué, porque claro, venir a la Central temprano, dar clases, pasar el día, o ir a la Bolívar, ver clases, después bajar a la Central en el transporte de la Bolívar y después subir en los jeeps de Baruta, es decir, era un esfuerzo que, visto 25 años después, se dice fácil, pero bueno, para un muchacho, bueno, lo hacía además, viendo todo, ¿no? Asombrado de todo, sorprendido de la vida en Caracas, qué sé yo. Pero en una conversación con esta señora Alicia, me dice, ay, pero yo bajo todos los días a la Central. Yo dije, bueno, listo, esta es la mía. Cuando tenga que bajar a la Central, bajo con ellos. Sí, solo que bajo a las 5 de la mañana, porque ya habría el cafetín. Bueno, vámonos. Y vámonos, resulta que ellos tenían una camioneta pick-up y yo me venía en la parte de atrás, montado en la batea de la camioneta pick-up. Ese fue mi transporte por un par de años para venir a la Central a las 4:45 de la mañana, que bajaba Alicia con el esposo. Y hasta hace algunos años pasé por allá y los vi y nos saludamos con mucho cariño, pero hace mucho tiempo que no los veo. Por ejemplo, esa fue una de las cosas, el transporte. O sea, y subir, bajar de la Bolívar, y como cualquier muchacho joven, llegar aquí, hacer nuevos amigos entre los profesores, entre los estudiantes, y un día sales a tomarte un trago y bueno, son las 10 de la noche, ¿qué voy a hacer ya? Ya no puedo subir para Baruta. O es el último jeep para Baruta, entonces tienes que llegar en cualquier condición al pueblo de Baruta, esperar el jeep para subir a las 11 de la noche para bajar a las 4 de la mañana. Ese tipo de vida, digamos, estudiantil, la viví yo doble, ya no como estudiante, bueno, como estudiante del posgrado. ¿Y qué cosas recuerdo? Por ejemplo, las diferencias enormes, que me gusta mucho contar esto, ¿no? Las diferencias enormes en la formación y en la personalidad de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central. Fíjate qué curioso, yo ya tengo edad para jubilarme en la Universidad Central, es decir, hice toda mi carrera en la Universidad Central, pero nunca he sido graduado en la Central. Pero sí me gradué en la Bolívar, yo tengo mi maestría en la Bolívar, yo la terminé. Pero si a veces me dicen, no, pero que la Universidad Simón Bolívar es la Central. Hey, mucho cuidado que yo soy USBista. Y la gente se asombra. Tú eres USBista, yo soy USBista, porque yo me gradué en la Simón Bolívar. No me gradué en la Central, yo me gradué en la Simón Bolívar. ¿Pero estudiaste en la Simón Bolívar? No. Me gradué en Luz, me gradué en la Bolívar y trabajo en la Central. Entonces tengo esas triples formaciones. Y como estudiante de maestría en la Bolívar y como profesor en la Central me da cuenta de las diferencias en la forma de ser, diferencias en la forma de formar a los profesores, en el área de investigación, las diferencias en la formación de los profesores de posgrado en ambas universidades. Eso fue una retroalimentación muy rica, porque muchos de los profesores de la Universidad Simón Bolívar, que eran los más duros,
resultó, bueno, con el tiempo cuando los conocí, cuando me informé mejor, eran profesores, habían sido profesores de la central o habían sido de los primeros egresados de la central, Roger Soler, Cristina Soltán, una cantidad de profesores eminentes que luego, supongo, se jubilaron en la central y se fueron a la Bolívar. Entonces, esa mezcla es bien, bien interesante. La formalidad de la Bolívar, la rigidez de los estudios en la Bolívar, no tiene nada que ver con la rigidez de los estudios en la central. Es decir, para los estudiantes en la Bolívar están a un ritmo endemoniado, los trimestres son mucho más exigentes, todo está mucho más preparado, los reglamentos son mucho más estrictos. Por ejemplo, con el tema de los repitientes, ese tipo de cosas, con el tema de la mala conducta. Por una copia de un examen votaron a un estudiante en la Bolívar en la época que yo estaba allá. Por ejemplo, en la central no veías eso, ¿no? Entonces son dos estilos distintos. ¿Cuál es mejor que otro? Es una discusión que no tiene sentido. O sea, cada una de esas políticas, cada una de esas formas de ser, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero lo que sí es interesante es que viví la oportunidad de tener ese doble contacto. Entonces, preservo grandes amistades, grandes y bonitos recuerdos de cuando fui estudiante de la maestría en la Bolívar, que nos daban con el látigo, y al mismo tiempo algunas de las materias las vi en la central, donde nos trataban de una forma distinta. Nos daban con el látigo, pero la formación era realmente otro nivel. Los profesores estaban recién venidos del exterior y tenían un nivel altísimo. Y esa mezcla de cosas, pues, o sea, me gustó mucho. Yo creo que esa fue una de las épocas de crecimiento personal más importantes de mi vida. Pues, cuando ya me vine recién graduadito de Maracaibo y pasar 4 o 5 años haciendo el posgrado y empezando a ser profesor en la central, eso me enriqueció muchísimo. Fui a mi primer congreso, por ejemplo, internacional. Uno de mis primeros viajes internacionales fue ir a un congreso en Chile, con un trabajo que era el adelanto de mi tesis de maestría, por ejemplo. Entonces, conocer esa vida, esa vitalidad que yo no había visto en Maracaibo, por razones obvias, todavía no se han consolidado grupos de investigación, no había laboratorios de investigación, no había una cultura de que los profesores investigaran, aunque el profesor Nieto publicaba así todo el tiempo en revistas de matemáticas. No se nos inculcó eso de que un profesor que hiciera maestría, doctorado, que tuviera estudios de alto nivel, publicara en congresos, publicara en conferencias, enviar artículos a revistas. Eso era para mí una cultura desconocida y la adquirí en la central y en la Bolívar. Entonces, se imaginan lo que puede ser eso en mis primeros 3, 4 años en Caracas. Fue muy enriquecedor, fue muy bonito. Realmente lo disfruté mucho, lo sigo disfrutando 25 años después, pero en ese momento ese era el impacto de cómo se hace academia. Y me di cuenta que donde yo estudié era como son muchas academias en Venezuela, son liceos grandes, o sea, se aplican a la docencia con mucho rigor, pero luego no profundizas porque no hay investigación. Y eso era lo que querían mis profesores en el Zulia, que luego uno regresara. Bueno, ya yo después no regresé al Zulia, me quedé en Caracas, tuve mis hijas, me casé, me estabilicé en Caracas, hice carrera en Caracas, no regresé al Zulia, pero siempre volvía a dar seminarios, a dar cursos, a colaborar en jornadas especiales. El año que viene deberíamos estar yendo a una jornada para celebrar los 35 años de la carrera. Cuando fueron los 20 años de la carrera, yo fui el que dio las charlas, porque me consideraban que había sido uno de los alumnos más exitosos. Todavía en esa época, ninguno de mis compañeros, absolutamente, ni de la primera promoción, ni de la tercera, ni de la segunda, ni de la tercera, había terminado un posgrado, por ejemplo. Fíjate lo que significa eso, porque todos los estaban esperando las petroleras o se metieron en sus proyectos porque estaban en un área en Maracaibo donde se necesitaba tanta la computación que digamos, pretender dedicarte a la vida académica con tanta necesidad y con tanto dinero que había, no, era una decisión difícil. Entonces nadie se dedicó a eso, excepto otro compañero y yo, y finalmente él terminó su doctorado en la central y después yo terminé mis maestrías y durante muchos años fuimos los únicos que tuvimos posgrado. Entonces, bueno, éramos, digamos, el orgullo de la casa, pues, y regresar a la casa a dar eso. Esa formación, Daniel, yo creo que es lo que más me llevaré sobre la formación en la Bolívar y en la Central. Sin contar las otras anécdotas, por ejemplo, los grandísimos amigos que hice en las dos universidades, tener gente que empezó en la Central y terminó en la Bolívar y viceversa, que empezó en la Bolívar y terminó en la Central. Anécdotas como, por ejemplo, el Día del Profesor Universitario. En mi primer Día del Profesor Universitario, 5 de diciembre del año 95, me invitaron al acto en la casa del profesor de la Universidad Simón Bolívar y por supuesto fui, había que ir en traje académico con una toga y el bonete y bueno, un brindis, unas palabras, unos vinos, todo muy bien, todo muy formal, todo muy lindo
Y luego cuando ves a la central me dijeron, no, mira que hoy es 5 de diciembre, vamos para la fiesta en la casa del profesor, hasta las 3 de la mañana, compañero. Es una rumba, es decir, ese tipo de diferencias culturales también las viví, ¿no? Y bueno, son parte de estas cosas ricas, pues, ver esas diferencias también. Qué bueno que pudo experimentar todos esos distintos mundos, ¿no? Y vivir Sí, esa sí. experiencia de todas estas distintas formas de hacer academia. Realmente qué interesante y qué ameno. Sí, 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 sí. Y por supuesto, los profesores de la Bolívar también, divertidísimos y grandes personas, pero es un estilo distinto. Las universidades tienen dos estilos distintos y bueno, los disfruté ambos. Pues. A pesar que finalmente me quedé en la central, disfruté enormemente esos dos estilos de ser, pues, esas dos formas de ser distintas. Sí, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por echarnos esos cuentos porque realmente disfrutamos mucho esa anécdota. Quiero pasar a otro tema que sé que está muy cercano a su corazón, profesor, y es el tema de las competencias de programación a nivel nacional e internacional, lo que comúnmente se conoce como maratones de programación. Usted ha trabajado mucho en eso, ha hecho un trabajo enorme con estudiantes y algo que muy notorio y que quiero hacer hincapié aquí para todas las personas que nos ven hoy, que realmente es un trabajo increíble que el profesor Rivas ha logrado en esta área. Toda la comunidad UCBista y de computación se lo agradecemos mucho. Pero quisiéramos preguntarnos cómo arrancó esa iniciativa, cómo comenzó usted en ese tema, ¿no? Y quién lo llevó a establecer eso. Lo primero que me ocurrió con las competencias de programación, mucho antes de la época de los correos electrónicos. Un día, yo probablemente fue en el año 91, 92, en la Escuela de Computación en Maracaibo, y llegó una carta desde la central invitando a un maratón de programación. Entonces, bueno, un maratón de programación, ¿y cómo es ese asunto? Bueno, que están haciendo unas competencias de programación, no sé qué. Ah, bueno, un profesor, uno de mis profesores y amigos más queridos, el profesor Rafael Cabral, organizó una competencia. Él no sabía qué era ni cómo era, pero dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo le pongo unos proyectos de programación y que los desarrolle, porque ahí estaban como las pautas. Y efectivamente lo hicimos. Eran equipos de 2 personas. Yo participé con un compañero que se llama Roger Soler, Roger Solano. Y bueno, participamos, hicimos los algoritmos que nos pidieron, 2, 3 algoritmos en el menor tiempo posible, qué sé yo qué cosa. Y el profesor nos seleccionó. Entonces nos dijo, bueno, pero estoy esperando que me digan cómo es la cosa. Total que finalmente eso no se dio. Pero el profesor ya tenía la fecha. Y ese día de la fecha, yo le pregunté, profesor, ¿usted mandó la carta, la inscripción, la cosa? Y dice, no, yo no me dio tiempo de enviar la cosa. Finalmente ellos no se comunicaron más con nosotros, pero la competencia va a ser tal día. Yo digo, bueno, yo me voy para Caracas. Y bueno, así lo quito como era, me agarré en un bus y me fui para Caracas. Pero el bus se accidentó. Cuando yo llegué a Caracas, a Parque Central, ya la competencia había arrancado. Y no me dejaron entrar porque además estaba yo solo y era para equipos de 2 personas. Y además yo no tenía, cosa tontísima, yo no tenía la carta aval de Rafael Cabral diciendo que él había hecho la eliminatoria en el Zulia y que yo era el total, pero igualito yo me quedé a ver de qué se trataba. Eso me llamó muchísimo la atención. Ya yo había participado en las Olimpiadas Matemáticas, había ganado las Olimpiadas Matemáticas en Maracaibo, había ganado unas Olimpiadas Químicas, o sea, había participado en concursos, o sea, tenía esa vena competitiva, pues, en ASIA. Resulta que en esa competencia, años a la vista, hubo algunos compañeros de ustedes, compañeros nuestros ahora. Estaba Trino, José Trinidad Gómez, Trino, estaba como estudiante en esa época, él participó en esa competencia, por supuesto, yo ni los conocía ni los vi, me enteré años después. Estaba, creo que el profesor Eugenio Escalice, estaba Canino, otro compañero. Total que yo no pude participar, yo me devolví a Maracaibo, hice algunas cosas en Caracas, me devolví. Cuando empecé como profesor, Trino ya se encargó, tuvo un contacto con alguien de la ACM y escuchó cómo era el asunto y él se encargó de organizar las primeras competencias de programación. Entonces ahí fue cuando nos conocimos y yo le dije, bueno, sí, yo vine a Caracas en esta época, sí, y entonces empezaron a echar bromas, sí, el guajiro que se quedó afuera, que no sé qué, con una echadera de broma. Total que yo los ayudaba y empezamos a colaborar y bueno, nada, tenía energía, tenía tiempo libre
y me ponía a ayudar a hacer los problemas con los muchachos. Siempre me ha gustado esa interacción con los muchachos. Resulta que hicimos ese maratón, ganaron unos muchachos de ingeniería, recuerdo, eran equipos de 2 personas, y ganaron 2 muchachos de ingeniería, y de segundo lugar quedaron 2 muchachos nuestros, que eran estudiantes de semestres muy bajitos, uno de ellos, Héctor Navarro, uno de mis grandes amigos luego con los años, pero un tipo brillante, siempre lo he dicho que Héctor es uno de los estudiantes más brillantes que yo he tenido en toda mi carrera. Héctor quedó de segundo esa época, estaba muy pequeño, Ronnie era el compañero, y bueno, ahí quedó eso. Luego a Trino le hicieron la invitación del primer maratón suramericano de programación. Era la primera vez que se iban a llevar equipos suramericanos a la competencia de la ACM mundial. Ya la competencia de ACM en ese momento, estamos hablando del año 96, 97, ya tenía 20 años, ya tenía un recorrido, pero había sido algo muy norteamericano y luego había crecido algo en Europa, o sea, se estaba internacionalizando y le hicieron una invitación. Y la IBM no solamente hizo la invitación, sino que además la financió. Y entonces, en esa época, el maratón suramericano, ellos financiaban los boletos y la estadía, o sea, todos los pagos de los equipos nacionales. Y entonces, bueno, el equipo nacional de Venezuela fue el de la central, pero como eran de 4 personas, lo armamos con los 2 chicos de ingeniería, más Héctor Navarro, y al otro joven lo llevamos de respaldo. Porque se valía eso. Los equipos al final eran de 4, competían 3, pero podías tener un respaldo por si acaso alguien no pudiera. Era como un backup. Y en ese momento requerían que hubiera un profesor, un coach. Y entonces los muchachos y Trino me seleccionaron a mí, me dijeron, bueno, el puesto es tuyo porque tú eres el que ha trabajado con ellos. Fíjate las cosas, o sea, uno las hace por gusto y resultó que en esa oportunidad se necesitaba que fuera un profesor y yo me fui. Yo me fui con los muchachos a esa competencia en Brasil en el año 97. Y bueno, ya después que tú tienes esa experiencia, pues es imborrable. Ese formato era irrepetible. O sea, ya no iba a haber más nunca dinero para que tú hicieras ese tipo de competencia, de llevar a estudiantes de todos los países suramericanos a otro país con todos los gastos pagos. Es demasiado oneroso. Pero tuvimos la suerte y la oportunidad de ir ese primero en Brasil. Entonces, todos los años lo que hizo IBM fue promocionar los maratones en cada país para que se seleccionara. Y luego el que ganara en cada país, IBM se llevaba a ese al mundial. Entonces, claro, eran mucho menos los costos, mucho más económicos y promovían también dentro del país, ¿no? Y entonces Trino y yo nos dimos la tarea, te estoy hablando del año 97, nos dimos la tarea de recorrer las universidades del país, invitando a la gente, enseñándoles qué eran los maratones. Fuimos a Mérida, fuimos a Lara, fuimos a Oriente, fuimos a todas partes de Venezuela. En Valencia, yo recorrí el Caballero Mejía, la UNEFA en Caracas, y recorrimos todas las universidades que pudimos y los tecnológicos para promocionar lo que era el maratón. Y entonces en esos primeros años, 98, 99, el año 2000, el maratón fue un evento muy exitoso y logramos imponer un formato que fue muy exitoso hasta hace muy poco, que era un evento nacional itinerante. Entonces este año era como un congreso, este año era en Caracas. Entonces los equipos se venían a Caracas y competían en Caracas y se conseguía financiamiento para que los equipos del interior tuvieran un hotel, ese tipo de cosas, unas comodidades mínimas y compitieran en Caracas. Entonces un año lo hicimos en la Metropolitana, otro año lo hicimos en la Católica, muchas veces la hicimos en la Central, luego lo hicimos en Maracaibo, luego fue en Barquisimeto, fue en San Cristóbal, fue en Margarita, fue en Cumaná. Y Trino de capitán en el proyecto y yo de teniente, detrás de Trino todo el tiempo, pero dándole todo el apoyo que se necesitara, ¿no? Y bueno, realmente hicimos un equipo muy bonito durante muchos años. El evento en Venezuela ha decaído un poco por diferentes razones, pero en términos generales, ese trabajo logramos llevar equipos de la Universidad Central a los mundiales, logramos llevar equipos venezolanos, no de la Universidad Central, sino de la Simón Bolívar o de la UCLA a mundiales. Yo acompañé, Trino iba a todos los mundiales como delegado de Venezuela y yo pude acompañar a la delegación venezolana en 2 de esos mundiales también, acompañando a mis muchachos de la Central como coach de los equipos. O sea, realmente han sido experiencias demasiado enriquecedoras porque el trabajo con los muchachos es fantástico. Pero luego, después del éxito de los maratones IBM, Microsoft también inventó unas competencias. Y bueno, siempre el salido, bueno, vamos a organizarlas dentro de la universidad. Entonces me puse a organizar las competencias de programación de Microsoft, que son distintas, son muy distintas a las de IBM, son otro formato.
Las de Microsoft son desarrollar un proyecto, las del maratón de programación son resolver algoritmos en 5 horas. O sea, son 2 formatos bien distintos. La de Microsoft es de largo plazo, tienes que desarrollar un proyecto, ponerlo, hacer un prototipo, una cantidad de pasos. Pero de esas competencias también llevamos equipos de la Universidad Central a competencias internacionales, mundiales, patrocinados por IBM. Luego la empresa Cisco de redes también se anotó en esa y también llevé estudiantes fuera del país, dentro del país, a competencias de redes. Es decir, es algo que realmente me gusta mucho, me motiva mucho trabajar con los muchachos. Ahora mismo que les estoy hablando, tenemos una escuela internacional donde estoy llevando estudiantes de la Universidad Central a Cartagena, en Colombia, a unos cursos de programación avanzada con un financiamiento que conseguimos en Colombia. Es decir, eso es algo que realmente es una alegría. Y ese contacto con los muchachos es insustituible. Realmente son experiencias muy bonitas, que son muy valiosas profesionalmente para los estudiantes. Un estudiante que ha sido ganador de un maratón de programación, o que ha sido ganador de un Imagine Cup de Microsoft, o que tiene un certificado de haber participado en una competencia de Cisco, o cualquier otra competencia que haya por ahí, de ese nivel competitivo, tiene un crecimiento profesional muy grande. Y bueno, también por casualidad y por suerte, por salido, quizás por mi personalidad de salido, Trino estaba en eso, yo me puse a acompañarlo y bueno, hicimos tándem y bueno, logramos levantar esa chispa y realmente durante muchos años fue muy exitoso en Venezuela. No éramos los únicos, por supuesto. Luego Héctor, de haber sido el primer estudiante que viajó con nosotros, se convirtió en coach, en organizador, el profesor Walter Hernández, Eugenio Calice, también pieza fundamental en esto. Recorrimos el país, Eugenio y yo, cuando eran los maratones para montar las plataformas. Son experiencias súper lindas, que muchas veces son poco reconocidas, ¿no? Académicamente. Otros profesores nos decían, miren, dedíquense a hacer su doctorado y a publicar en vez de estar haciendo esas cosas. Pero bueno, la vida es corta, hay muchas cosas que uno quiere hacer y eso también es interesante e importante para la formación de los muchachos. No, Entonces, claro, bueno, sí. hemos disfrutado muchísimo esos eventos y esas anécdotas. No, claro que sí, claro que sí. Se nota que es muy importante para los muchachos, les hace currículo, los ayuda mucho en su vida profesional y definitivamente es algo que vale muchísimo la pena hacer. Sí, Fermín, claro, y la experiencia, el roce, la experiencia, viajar para algunos muchachos es el primer viaje internacional y claro, codearse con muchachos de otras culturas, de otros países. Esas experiencias son insustituibles. No hay forma que tú adquieras esa experiencia a través de las redes sociales, ¿no? Eso tienes que vivirlo. Y todavía estamos en eso, o sea, seguiremos apoyando ese tipo de actividades. Ya no, quizás no seré yo el que dirija eso, serán otros profesores más jóvenes, pero desde donde uno esté, uno los apoya en lo que uno pueda, pues, si es buscando el financiamiento, si es buscando los permisos, si es buscando algún tipo de apoyo institucional. Siempre tratando de apoyar para que los muchachos representen a la universidad. Y el orgullo que tú le ves a esos muchachos cuando representan a la universidad es algo que no cabe en el pecho. Es impresionante que digan en alguna parte, Mr. Tara, Universidad Central de Venezuela. Ya, eso realmente es muy, muy, muy bonito. Es una de claro las que cosas más sí. lindas que hemos hecho en la universidad. Sí, en eso precisamente estaba pensando, el impacto en la vida de los que participan, de los jóvenes que participan, es una cosa que no se puede cuantificar, ¿sabes? Es perspectiva, es amplitud mental, es roce, es experiencia, son tantas cosas, de verdad que maravillosa esa iniciativa, profesor, y el profesor Trino, y bueno, todos los que han participado, de verdad que yo me imagino que no hay cómo pagarles y todos los estudiantes que han recibido ese cariño y ese apoyo, bueno. Sí, sé cómo Deuda, pagarnos, pero nos conformamos con el cariño. ¿Verdad?